Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos los que han podido acercarse esta tarde al Instituto Cervantes, una tarde quizá complicada por los problemas que ha habido en la ciudad de transporte, por el frío, por los fantasmas que hay en el micrófono, pero y es una pena porque Carlos Edmundo de Ory, como saben, es uno de nuestros autores más queridos, uno de los mejores poetas y hoy veremos que también narradores españoles del siglo XX. Y en el Instituto Cervantes le tenemos especial cariño. En 2005 le hicimos ya un homenaje en París cuando él vivía. Y también fueron 2 días de homenaje y también en nuestra caja de las letras fue una de las primeras personas que depositó su legado en el año 2007. Carlos Edmundo de Ory es conocidísimo como poeta, desde luego, es un mago, un verdadero mago de la palabra. Él tenía un aerolito, uno de sus libros que a mí más me gustan, en el que decía, yo no digo palabras, hago palabras, y eso es algo que se puede comprobar en toda su obra, ¿no? Un mago de la palabra que como quizá Quevedo en el Siglo de Oro, con aquel conceptismo en el que traía de la inteligencia muchísimos conceptos contrapuestos, pues Ory lo hacía también, a un conceptista del siglo XX, pero además que reúne la imaginación, la palabra, el surrealismo, el expresionismo, un oro de palabra y de talento que bueno, es único en nuestro idioma. Así que es para mí un placer dar la bienvenida hoy a Laura Lacheroy, como dicen en Cádiz, en Francia, Log Lacheroy, que es su esposa y la presidenta de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, para celebrar la publicación de un libro que se llama Cuentos sin Nada, publicado en Cátedra, que nos da pie a esta mesa redonda en la que especialistas en su obra van a desgranar lo que hay en este libro. Está con nosotros José Manuel García Gil, que es el que ha hecho la edición del libro, es patrono de la Fundación también, y es profesor y narrador gaditano. Bienvenido. Y también está con nosotros Santos San Villanueva, que es uno de nuestros mejores críticos, especialista en narrativa contemporánea, y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Laura va a leer también un texto, si no me equivoco, de un invitado que teníamos previsto al principio, Irigoyen, que no ha podido venir por enfermedad, pero que estará presente también en la mesa redonda, aunque sea de manera invisible, pero en palabras. Así que, sin más, os dejo la palabra. Gracias. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Ernesto, por tu cariñoso recibimiento que hago extensivo a todos los amigos y lectores orianos hoy aquí convocados y a quienes no han podido acompañarnos, pero están de algún modo en esta sala. Quiero, en primer lugar, trasladar nuestro más sincero agradecimiento a la dirección del Instituto Cervantes por el interés y la amabilidad con que desde un primer momento acogió la iniciativa de organizar este acto a modo de homenaje en torno a una de las facetas menos conocidas de Carlos Edmundo de Ory y que creemos ofrecerá a los asistentes la posibilidad de asomarse a su obra literaria bajo una nueva luz. Me gustaría igualmente agradecer la presencia en esta mesa de Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid y autorizado crítico literario que ha tenido la amabilidad de sumarse a nuestro empeño, así como de
José Manuel García Gil, escritor, patrono de la Fundación ORI y responsable de la antología de relatos que la editorial Cátedra tuvo a bien publicar a principios de este año en su prestigiosa colección Letras Hispánicas, bajo el título de Cuentos sin hadas, que da asimismo nombre a esta mesa. A este respecto, debo disculpar la ausencia de Ramón Irigoyen, cuya intervención en este acto ha debido cancelarse a última hora debido a un percance de salud del autor, que ha querido, no obstante, enviar su adhesión a este homenaje por medio de un texto al que daré lectura en cuestión de minutos. Como sabéis, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, que abrió sus puertas al público en mayo de 2013, tiene su sede en Cádiz y consagra sus esfuerzos a preservar y difundir su legado vital y literario, favoreciendo a un tiempo las nuevas formas de expresión artística que, a nuestro juicio, entroncan hoy en día con su ideario ético y estético a través de diversas disciplinas creativas. Para ello, la Fundación desarrolla un programa regular de actividades que tiene su punto álgido en nuestras jornadas anuales de investigación y divulgación literaria, que en su última edición estuvieron dedicadas al papel de la risa y el humor en la literatura, elementos ambos que, por lo demás, resultan especialmente notables en la figura de Ory y en la tradición de vanguardia en que su obra se inserta. Bueno, tengo que añadir que esas jornadas fueron coordinadas por José Manuel García Gil y Alejandro Luque, pero como está aquí, Mané, le rindo homenaje. Pero aún tenemos mucho trabajo por delante y buena parte del mismo se concentra en la difusión de su voluminoso epistolario, así como de su obra publicada e inédita, en la que sus relatos juegan un papel clave y que, estoy convencida, atraerá el interés y los afectos de lectores y críticos en un futuro próximo. También tengo que añadir que esta fundación funciona muy bien gracias a nuestro gestor de proyectos, Javier Vela, no presente aquí, no ha podido venir, puesto que hoy mismo hay un acto en la Fundación de Cádiz y por eso no ha podido venir. Bien, como todos estamos deseando oír a Santos y a José Manuel, no me extenderé más. Paso ahora, sin más, a dar lectura al texto de Ramón Irigoyen. El texto de Ramón me lo han dado hace muy poco tiempo, o sea que puedo tropezar y me vais a excusar. Entonces, Cuentos sin hadas de Carlos Edmundo de Ory en el Instituto Cervantes de Ramón Irigoyen. Vaya de entrada mi más humilde agradecimiento a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quienes en adelante, para abreviar, llamaré la Trinidad, y más familiarmente y sin ánimo de guasa, la Trini. Vaya de entrada, digo, mi agradecimiento a la Trini por haberme obsequiado recientemente con una contractura muscular del gemelo izquierdo que más que andar solo me permite renquear y, por tanto, hasta donde llega mi información, no podré asistir, como tanto me gustaría, a la presentación del fantástico libro Cuentos sin hadas de Carlos Edmundo de Ory, que en espléndida edición de José Manuel García Gil ha publicado Cátedra. En 1970, el año de mi vida, quizás con más intensas y extensas lecturas de libros de poesía, Feliz Grande publicó en Edasa
Poesía, 1945-1969, de Carlos Edmundo de Ory. A la lectura de obras completas de Luis Cernuda, Lorca, Alexandre, Jorge Guillén, Pedro Salinas, César Vallejo, Celaya y de algunos poetas más, incorporé Poesía 1945-1969 de Carlos Edmundo de Ory, un autor de poemas deslumbrantes. Y del mismo modo que siempre que veo un monte nevado, me acuerdo del verso del poeta latino Horacio, vides ut alta stet nive candidum Socrate, o al ir en coche y empezar a anochecer, recuerdo el tan genial como musical verso de Virgilio, maioresque cadunt altis de montibus umbrae. Igualmente, cuando veo humo en el campo, recuerdo este exquisito verso de Carlos Edmundo de Ory, el humo que en la loma se amotina, el motín del humo y es espléndida la metáfora del motín, tiene la velocidad propia de este gas. Y Ory calca la velocidad moderada de ascensión del humo con la repetición de fonemas alveolares, el, la, lo, y fonemas labiales, mo, ma, mo. El humo que en la loma se amontina. La poesía de Ory tiene un altísimo reconocimiento. El ritmo y la musicalidad son exquisitos. Los mejores aciertos de Ory están al nivel de los aciertos del mejor poeta. Mi inmersión en la poesía de Ory me llevó a cruzar con él algunas cartas. Le organizamos un recital de sus poemas en la capital de La Rioja, en el Colegio Universitario de Logroño, que por aquellas fechas, que no dato con exactitud, ya había ascendido al rango de Colegio Universitario de La Rioja. Y tuvimos un encuentro junto con su esposa Laura Lacherois, que recuerdo como muy feliz. Por el inmenso afecto que sentí por él, le dediqué el poema titulado Carlos Edmundo de Ory, recogido en mi libro de poesía Cielos e inviernos. Yo me acuerdo también de este encuentro, durante casi 3 décadas, de 1970 a 1998, año de la publicación de 100 años de cuentos, 1898-1998, antología del cuento español en castellano, con selección y prólogo de José María Merino. Carlos Edmundo de Ory fue para mí exclusivamente autor de poemas. Pero en 1998, en la espléndida antología de José María Merino, me topé, no esperaba encontrar a Ory en la antología por no haber leído aún sus cuentos, con el soberbio cuento El mar, de Carlos Edmundo de Ory. El mar debería ser uno de los cuentos ya no de lectura, sino incluso de estudio en escuelas y colegios. El protagonista es un niño enfermito, al que hasta los arzobispos más indulgentes definirían como un auténtico cabrón con pintas que para su desgracia y para la desgracia de los demás, la naturaleza lo adornó con la divisa multicolor de la psicopatía. Este niño no es tanto un tirano como la tiranía misma personificada. Con el cuento El mar me ocurre lo mismo que con el romance sonámbulo de Lorca. Cuantas más veces releo este cuento y este romance, más me gustan. Son 2 aciertos absolutos. Un poquito de agua. Cuentos sin hadas
Es el libro de Carlos Edmundo de Ory al que mejor le cuadra el célebre eslogan publicitario: bueno, bonito y barato. Pero eso sí, intensificando estos tres adjetivos. Es un libro muy bueno, que reúne 39 cuentos, en el que Ory, que habitualmente escribe monólogos, demuestra que también sabe escribir diálogos, como en el excelente cuento Lamentación sorda de María. Una imaginación deslumbrante, un humor muy refinado y un ritmo de agilísima prosa exenta de cualquier contaminación de ritmo de verso, convierten habitualmente estos cuentos en textos magistrales que se leen con deslumbramiento. Sobre el ritmo de los cuentos hay que insistir en que Carlos Edmundo de Ory pertenece al grupo de grandes poetas: Bécquer, Rubén Darío, Antonio Machado, Cernuda, Salinas, Jaime Gil de Viedma, entre otros, que cuando escriben versos se atienden a utilizar los ritmos del verso, y cuando escriben prosa se atienden a escribir con ritmo de prosa sin contaminarlo con el ritmo del verso. La introducción de José Manuel García Gil es prodigiosa. Se abre con una breve biografía de Carlos Edmundo de Ory y en 6 apartados desbroza los siguientes asuntos: el cuento en España en los años 50, el cuento fantástico en los años 50, los libros de cuentos de Carlos Edmundo de Ory, sobre los cuentos de Carlos Edmundo de Ory, sus fuentes literarias, su obra inédita, y también incluye una amplia bibliografía. Como Boscan o Garcilaso, como Bécquer, como Borges, como Alberti, como Gerardo Diego, como Francisco Umbral y algunos otros escritores afortunados, tuvieron esposas o ex-esposas, como es el caso de Bécquer, que se dedicaron a editar y difundir sus obras. Carlos Edmundo de Ory ha tenido también la inmensa suerte de que, tras su fallecimiento, su esposa, la excelente pintora Laura Lacherois, sea la presidenta de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, con sede en Cádiz, que hoy se encarga de mantener viva y difundir la obra de tan magnífico poeta y prosista. A todo el espléndido equipo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, a la editorial Cátedra y a su editora Yosune García y al Instituto Cervantes, que han organizado este acto, les debemos el mayor agradecimiento. Muchas gracias. El texto de Ramón Irigoyen. Bueno, entonces, ahora, bueno, pues muchas gracias a todos. Mané, te escuchamos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al Instituto Cervantes. Muchas gracias a mis amigos que hacía tiempo que no veía, Ernesto Pérez Zúñiga y Juan Carlos Méndez. Y muchas gracias a todos y todos los poquitos que estamos aquí, casi en familia, en esta tarde tan desapacible. Mi relación con... Bueno, yo conozco a Ory en el año 1996 en unos cursos de verano en el Escorial que se organizan dedicados al postismo. Laura se acordará. 95. El 95 en el Escorial. Voy al Escorial con otros amigos, sobre todo para proponerle la edición de un cuadernillo central en una revista que entonces llevé durante mucho tiempo, que se llamaba Caleta, dedicado a su persona, ¿no? Recuerdo que la tarde que lo conocí fue en una lectura de poemas. Tuvo un pique muy gracioso con Ginés Liébana, al que no permitió subirse a la mesa, y estaba anunciado en la mesa junto a él. Hizo una lectura de poemas y lo simpático es que cuando él iba leyendo los poemas
y leía un poema, el público le aplaudía, ¿no? Empezaba el segundo poema, lo acababa y el público pues también le aplaudía. Pero él cada vez estaba más inquieto, más molesto, cada vez se movía más en la silla, y a la tercera vez que eso pasó, pues dijo, basta, ¿no? Basta, los poemas no se aplauden, ustedes van al Museo del Prado y se ponen delante de los fusilamientos de Goya y los aplauden, se ponen delante de las meninas y los aplauden, los poemas no se aplauden. También decir que el manzano, cuando da una manzana, pues no hay que aplaudir. Que tampoco la... Bueno, pero curiosamente, en esos días que pasamos en el Escorial, inolvidables, nos trajimos pues todos sus parabienes para que hiciéramos ese cuadernillo en la revista que presentamos un año y 3 meses después en Cádiz, y con Alberto Portland, que es muy buen amigo suyo, con Luis Eduardo Aute, al que conoció en ese acto, y tras leer el pregón de carnaval, él fue pregonero del Carnaval de Cádiz en el año 83 y publicamos el texto del pregón en la revista, empezó a leer poemas y cada vez que acababa un poema, pues el público se quedaba mudo. Y él, pues, pasaba justamente lo contrario de lo que pasaba en Madrid. Y leía el segundo poema y lo mismo, ¿no? Y al tercer poema, pues, tampoco el público tuvo ninguna reacción. Él paró lo mismo que ocurrió en Madrid y dijo, es que ustedes no se emocionan con la poesía, no les gusta la poesía, que fue justamente lo contrario, ¿no? Lo contrario, como si se hubiera metamorfoseado entre un momento y otro. Él lo que buscaba de cualquier manera era siempre cualquier tipo de reacción, ¿no? Y por eso esa actitud suya. Pero mi relación con los cuentos de Carlos es bastante posterior. En el año 2000 yo dirijo una colección de relatos en el Ayuntamiento de Cádiz que se llama Calembé, y le propongo a Carlos la posibilidad de publicar una selección de sus cuentos. En principio iba a hacer una selección de sus cuentos, a él tenía interés en que esa selección fuese lo más amplia posible y se hizo así. Salieron 2 volúmenes con prácticamente todos sus cuentos, una selección que hizo él, se llamó Cuentos sin hadas. Recuerdo también los días que pasamos en Cádiz juntos, porque vinieron otros amigos, y esa edición, el problema de esa edición es que fue una edición municipal. Esos fueron años en los que yo creo que Carlos cometió un error, ¿no? Y es el de dejarse llevar en ese momento por amigos como yo, pero por otros amigos que le invitábamos a publicar, pero le invitábamos a publicar en aquellas instituciones con las que teníamos alguna relación, como la Diputación de Cádiz o el Ayuntamiento de Cádiz, y empezó a sacar buena parte de su obra ensayística, los cuentos, su poesía primera, en esas ediciones municipales que al final ni se distribuyen, ni se difunden y se quedan ahí encerradas en almacenes o en cuartos arrumbadas de estas instituciones. Yo creo que eso le hizo mal a Carlos Edmundo de Ory en aquellos años. El no haber buscado, el no haber hecho lo que quizás hizo en los años 60, pues de la mano de Félix Grande, por ejemplo, de José Luis Prado Nogueira, de Antonio Beneito, de otros amigos, de Pereín Ferrer, que le fueron buscando sitios y lugares en otro tipo de editoriales que sí permitían o le permitían una difusión y un conocimiento mayor. El caso es que hace 2 años y medio surge esta posibilidad de cátedra de publicar sus cuentos sin hadas, en principio, y se nos ocurre que ya que esa
colección se había quedado un poco sin la difusión que hubiese merecido, recuperar el nombre de Cuentos sin hadas y hacer yo la selección de esos relatos, hacer un prólogo, una introducción, acompañarlo de todo el aparato bibliográfico necesario para acercarse y contextualizar todos esos textos y al final es un poco la antología que ha salido. Cuentos sin hadas porque, bueno, realmente pues no hay hermosas princesas rescatadas por un príncipe de las garras de un aterrador dragón, no hay magos, ¿no? sino lo que Carlos le interesa más que todo eso es que en esos cuentos crezca la imaginación y no prolifere tanto la fantasía, que pueden confundirse, lógicamente, pero que a Ori le gustaba o le interesaba más distinguirlas una de otra, ¿no? En la imaginación nace de la percepción de la realidad y se proyecta sobre ella y acaba transformándola, y por otra parte la fantasía pues nace de la pura actividad imaginaria y no tiene en cuenta la realidad, ¿no? La imaginación nace de la realidad y se proyecta hacia afuera y la fantasía hacia adentro. A Carlos le interesaba mucho más la imaginación que la fantasía. Como ha señalado Laura, la dedicación al cuento de Carlos Edmundo de Ory no fue episódica, sino que fue constante a lo largo de toda su vida. Desde que publica el primer cuento, que es La mujer de los tres trapos, que lo publica en la segunda revista del postismo, que fue La Cerbatana, que ve la luz en la primavera del año 45, ahí aparece ese cuento, que cuando lo lee un amigo suyo, muy amigo y muy conocido, que es Juan Eduardo Cirlot, lo lee y escribe que no se puede tener menos de 25 años y escribir esto sin tener promesa de genialidad en las venas. A partir de ahí, Carlos se dedica a la narrativa y a la poesía, lógicamente, pero publica más narrativa que poesía. En el año 52 publica su primer librito, que se llama El Bosque, que son un librito con muy pocos cuentos, que lo publican en Santander en una colección que se llama Ordino, en la que ya habían publicado García Nieto y había publicado Camilo José Cela. Él sería el tercero en publicar en esa colección. Y en el año 53 él empieza a frecuentar a un grupo de amigos, malos estudiantes, pero maravillosos narradores, que fueron los que se reunieron alrededor de un proyecto que fue la Revista Española, que fue una revista dedicada casi exclusivamente al cuento, sin ninguna subvención, y en la que publicaron y fueron amigos de Carlos escritores tan importantes como Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre. Ellos tres formaban el consejo editorial de la revista, pero también Carmen Mantirgaite, Medardo Fraile, Ana María Matute. Bueno, hicieron una especie de pandilla noctámbula de fiestas y de vida en común. Además, coincidieron incluso en una pensión algunos de ellos. Y yo creo que esa fue una de las épocas y de las etapas en la vida de Carlos más felices, probablemente. Y de esa época es también, en el año 54, su primer gran libro de relatos. Es decir, quizás el libro de relatos más importante que él escribió, que es Kikiriki Mangó,
que escribe en el año 54, que publica en el año 54, son cuentos que él ha ido escribiendo a lo largo de los años, y que le publica curiosamente un ex ministro de Miguel Primo de Rivera y ex ministro de Franco, que es Eduardo Aunós, entonces presidente del Tribunal de Cuentas, que no es realmente él el que hace de enlace para la publicación, sino que es una amante que él tiene, que es María Antonia Morales, que es una chica profesora de clásica, que lo que ha leído de Carlos le entusiasma, y entonces pues le propone a Eduardo Aunós que además de su trabajo en el Tribunal de Cuentas lleva cuestiones editoriales en las que él se autopublica con mucha frecuencia, además que publique los cuentos de... Bueno, en principio que publique una novela de Carlos, que fue Mefibosé Nunú, que no publica porque la censura prácticamente tacha más de un tercio de esa novela. Y, pues, ya que no puede publicar los cuentos, le pide otra cosa, que no puede publicar la novela, le pide otro libro y Carlos le da los cuentos que aparecen publicados en el año 54. A partir de ahí, Carlos se va afuera, se va a París, se exilia voluntariamente en París y luego en Perú, y en este exilio voluntario él está convencido de que es en la narrativa en donde puede obtener mejores logros literarios y no en la poesía. Y entonces empieza a hacer circular sus cuentos, a tratar de que se los traduzcan, y lo consigue, ¿no? Bueno, sus cuentos se los manda a Albert Camus para que se los lea, se los lleva en persona a Pierre-Jean Joubert para que también los valores, el escritor francés, son traducidos al italiano, son traducidos al francés, son traducidos al alemán, al sueco, son publicados en diversas revistas, aunque no llega a publicar, como era su intención, un libro de cuentos en Francia, sino que vuelve a publicar en España, en una colección que dirige Ignacio Aldecoa, en el año 64, una exhibición peligrosa, que es realmente uno de los cuentos de Kikirikímango, que él ahora toma como título de ese nuevo libro, que a varios cuentos de Kikirikímango añade otros nuevos, ¿no? En el año 70 publica otro librito, que es el alfabeto griego. Luego, en el 75, Caballero Bonal, José Manuel Caballero Bonal, le pide para Júcar, le ofrece para Júcar la posibilidad de reeditar el Kikirikímango, que le había gustado mucho a Caballero Bonal, pero Carlos prefiere hacer un libro nuevo, con cuentos antiguos y con nuevos relatos, y así salió un libro que se llamaba Basuras, ¿no? Que es el libro que le publica Caballero Bonal. Y bueno, ese fue el último libro de relatos publicado antes de Cuentos sin Hadas, que es el que os he comentado antes. Bueno, luego se publica un libro en Visor en el año 2011, que es el libro póstumo de Carlos, que es La memoria amorosa, que son 51 prosas poéticas, pero que algunas de ellas sí funcionan como un relato. Bueno, pues esa es un poco la trayectoria de Carlos como cuentista, ¿no? Bueno, hay dos libros inéditos, que tampoco sé exactamente si son el mismo libro o no. Finales de los años 60, él tiene un libro de cuentos que se llama Cuentos de la dicha y el miedo, que manda a Canarias a Armas Marcelo para que se lo publique en inventarios provisionales. Parece por la correspondencia que está todo hecho, pero al final el libro no se publica. Y luego a mí me da la impresión de que reaparece el libro en el año 73 para una beca de la Fundación Juan March con otro título que se llama Del aquí.
Y esa es un poco la trayectoria narrativa de Carlos Edmundo de Ory. Hay otro librito que se llama Escrito en las uñas de un tatú. Escamas. Escamas no. ¿No? Uñas. Mira. Un tatú es un armadillo gigante que creo que se da por Sudamérica, ¿no? Bueno, pues tiene unas uñas muy grandes, pues escrito en esas uñas, Carlos compone un volumen de microrrelatos, ahora que están tan de moda los microrrelatos y hay por ahí gente que piensa que es un cuarto género literario. Pues ya Carlos, yo creo que es principio de los 70, ¿no? Mediados de los 70, reúne un volumen de microrrelatos que tienen la particularidad de que eran los relatos que Carlos le leía a Laura por las noches y los fue reuniendo. Pero me he equivocado precisamente porque al principio se llamaba En las escamas y se me ha quedado aquí y luego se dio cuenta que no se decían escamas. Bueno, pues ese es un poco, la trayectoria de Carlos como cuentista. Yo creo que es una de las facetas más interesantes de su obra y quizás menos conocidas y menos estudiadas. Hay muy pocos críticos que se hayan acercado a su narrativa, quizás nuestro querido y añorado Rafael de Cózar o en Zaragoza José Luis Calvo Carilla, pero poca gente más. Tampoco ha formado parte de muchas antologías. Quizás el antólogo con más peso que cada vez que ha hecho una antología de los cuentos españoles del siglo XX o de parte de los cuentos españoles del siglo XX, y siempre lo ha incluido, ha sido José María Merino. Pero ni siquiera los estudios que se han hecho sobre la narrativa de todo ese periodo suelen incluir a Carlos Edmundo de Ory. Y a mí, pues, bueno, me parece que es uno de los grandes escritores de cuentos de la segunda mitad del siglo XX. Yo pienso que es un adelantado a su época. Creo que su primer libro de cuentos, Kikirique Mangó, es un libro muy moderno, nada que ver con las prosas localistas y costumbristas que había en aquel momento, y creo que es muy moderno porque Carlos tenía un bagaje impresionante de lectura con 20 y pocos años, a las que él había acumulado en la biblioteca del padre, que era el poeta modernista Eduardo de Ory, que había vivido en París y que había sido artífice de muchísimas revistas modernistas y tenía una impresionante biblioteca de textos hispanoamericanos. Ahí Carlos bebió, sobre todo los autores más decadentes, una literatura que no estaba al alcance de mucha gente. Pero después le interesó mucho la filosofía y leía a Emerson, a Nietzsche, leía a Carlyle, leía a Dostoyevsky, leía a Faulkner. Es decir, que tenía una serie de lecturas que él pues fue capaz, ¿no?, de crear una simbiosis con todo eso y fue capaz de darle una impronta personal que es la que creo que da una originalidad a su creación narrativa en una época en donde lo que había sobre todo era realismo, lo que había sobre todo era verismo, y él hace pues una literatura, él optó por una especie de irrealismo, ¿no?, que fluctuaba entre lo onírico, lo fantástico puro, lo alucinatorio, y esa fue un poco la narrativa de Carlos Edmundo de Ory. Él tiene un aerolito, ahora que se han citado los aerolitos, es que dice nosotros los metafísicos humorísticos, ¿no? Y yo creo que ese aerolito, ¿no?, de metafísicos y humorísticos, la metafísica y el humor están muy presentes en sus cuentos y en todo ese mundo imaginario que él crea, que quizás, y pienso que le cuesta a los lectores llegar a él porque es un mundo
imaginativo muy pesimista, ¿no? Donde hay cierta negrura y que exige de algún modo un esfuerzo por parte, angustia también, como dice Laura, y que le exige un esfuerzo al lector, ¿vale? Le exige un esfuerzo, bueno, porque que algunas veces el lector puede rechazarlo por esa cuestión, ¿no? Pero yo sí creo que realmente que en el corazón de los relatos de Carlos Edmundo de Ory hay humor y hay también mucha oscuridad, lógicamente, pero que sí son los relatos de un narrador excepcional. Por otra parte, a él pues tampoco ha sido una persona muy afortunada, en el sentido de que enseguida pues se le ha colocado, ¿no? Como si fuese una fuga del canon oficial en la literatura. Siempre le ha señalado como un excéntrico, entendido excéntrico como alguien fuera del centro, y entendido el centro como ese canon oficial, y él siempre ha estado un poco fuera de ahí, ¿no? Siempre se la ha catalogado en una categoría que fue la de los raros, en la que en alguna ocasión él se sentía cómodo, sobre todo al final de su vida, y las veces que, quizá como le ocurre a muchos de los escritores raros, que se le ha intentado reivindicar, pues ha sido una cuestión pues relativamente momentánea, ¿no? Los escritores raros pues otra vez vuelven al mundo de las sombras, en un mundo de las sombras donde hay, bueno, algunas rendijas de luz que nos permiten pues actos como el de esta tarde. Y bueno, quiero que hable Santos Sanz, porque creo que él se va a acercar a los cuentos desde una perspectiva para mí nueva, porque nunca le he escuchado hablar y tengo mucho interés, y porque creo que ahora que estamos hablando mucho de Carlos Edmundo de Ory, que tratamos de reivindicar su literatura, su poesía, sus aerolitos, sus ensayos, me gustaría que no perdiéramos, y creo que este libro ayuda a eso, a perder de vista que también fue un magnífico narrador. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora escuchamos a Santos. Bueno, pues buenas tardes. En realidad José Manuel lo ha dicho todo, o sea, yo tengo poco que añadir. Pero sí debo empezar, porque es una tradición y las tradiciones buenas hay que conservarlas, dando las gracias tanto al Instituto Cervantes como a la Fundación Ory por haberme invitado a estar en esta vindicación, porque es eso, ¿no? Pero tengo un motivo secreto de gratitud que no es coyuntural, sino que es excepcional. Y es que yo tengo un sentimiento de culpabilidad notable respecto de la prosa en general de Carlos Edmundo de Ory. José Manuel se ha referido con suma delicadeza a la ignorancia de Ory como prosista en los estudios de conjunto de la prosa de posguerra, y yo he pensado, como ahora se dice, ahora me va a dar un zasca, pero no solo no me ha dado un zasca, sino que ha pasado elegantemente por encima de esto. Y ese sentimiento de culpabilidad se debe a que no hace demasiado tiempo publiqué un libro muy grueso que es una historia
de la narrativa española durante el franquismo. Y ahí, y ya me lo había señalado alguna otra persona, solo cito de pasada a Ori. Lo cito de pasada como persona allegada al grupo de revista española que José Manuel nos ha recordado. O sea que no hablo de Ori. ¿Y por qué? Porque el asunto es por qué alguien que no tiene límite de extensión, el libro, el original eran más de 1000 folios, ¿por qué no echó 2 folios acerca de Ori? Cuando se produce esto en un tipo de trabajo panorámico, pues puede ser por ignorancia, puede ser por despiste, puede ser porque uno no aprecie esa obra, pero la verdad es que ninguna de esas razones me valen de coartada para confesar aquí públicamente el delito y para tratar de mínimamente enmendarlo con esta confesión pública. Porque yo conocía sobradamente a Ori. Quizá el Ori poeta, esto es una cosa que en la imagen de un escritor, en la imagen pública de un escritor interviene. El Ori poeta es lo que tiene la gente que estamos en el entorno de la lectura, de la literatura, lo que tiene en la cabeza. Y además con un reconocimiento cada día mayor, con un volumen de estudios universitarios y académicos muy grande. Hace escasos meses estuve en un tribunal de una tesis de doctoral en Castellón, que supone un nuevo trabajo, una aproximación donde se ve la riqueza, la profundidad, el interés y la significación de la poesía de Ori. Entonces, Ori está, digamos, a nadie que hiciera un panorama de la poesía de posguerra se le ocurriría, digamos, olvidarse de Ori. Quizá esto puede influir, pero yo conocía a Ori, no a la persona, que no llegué a tratarla. Conocí a Ori porque me lo había encontrado en las viejas revistas de la Falange, del SEU, me lo había encontrado, o más o menos gubernamentales, me lo había encontrado en La Hora, que era la revista de los estudiantes madrileños, donde hicieron las primeras armas, además, todos los de Revista Española. Me lo había encontrado en Fantasía, me lo había encontrado en Cuaderno Hispanoamericano, me lo había encontrado en un tipo de cosas en las que yo me manejo con soltura. Conocía además sus libros, el Kikiriki, que es un libro, como se ha dicho aquí, muy singular, muy fuera de, digamos, los hábitos narrativos de la época. ¿Y por qué no le dediqué 2 páginas? Pero es más, hay un momento en este libro mío, pero no he venido a hablar de mi libro, sino de Ori, pero sí que es representativo. Hay un momento en que dedico muchas páginas al cambio artístico que se produce en España desde mediados de los años 60 hasta poco antes de la muerte de Franco. Y ahí
hay una novela de Ori, Mefibopé en Onou, que participa de, digamos, todos los convencionalismos de aquella innovación, renovación, experimentación, desrealización. Es un libro visionario. Siempre se habla de la relación que tiene Ori con Kafka. Yo creo que exagerada. José Manuel la matiza muy bien en este prólogo. Yo creo que, bueno, coinciden, pues, no sé, como una fruta y otra fruta pertenecen al mismo género de cosas comestibles, pues Ori y Kafka pertenecen al mismo género de escritores que no testimonian una realidad directa. Pero en aquellos años hay que acordarse de autores de los que sí que no se acuerda nadie, como Julián Ríos, por ejemplo, como novelas como Autontimolúmenos, que son radicalmente kafkianas, visionarias, y tampoco cito, y esto ya sí que es más grave, tampoco menciono a Ori en ese momento. Pero, ¿y por qué? Podría ser que yo le tuviera manía, pero ningún motivo tenía para tenerle manía, y había disfrutado con sus textos, y además él tuvo una estrechísima relación con una persona con la que yo la tuve durante muchos años de trato diario, que fue su primer, digamos, valedor público de su poesía, que era Félix Grande, es decir, que tenía una cierta relación a través de terceros. La razón es que creo, Ori, la prosa de Ori, no encaja en ningún sitio. Y entonces, cuando alguien está describiendo un fenómeno, como no te encaje, lo que no puedes hacer en un fenómeno global es ir haciendo excepciones, porque entonces es un tratado de la excepción, no un tratado de lo general, un tratado sobre el canon. Porque la literatura fantástica, creativa, imaginativa de Ori no entra en, digamos, el tipo de literatura sensiblera, emocional, reblandecida de los años 40, en los que él ya escribe cuentos, pero tampoco entra en la literatura realista de los años 50 y comienzos de los 60, donde él trata, antes de irse a París, con la nueva promoción, con la generación de los años 50, la de Ferlosio, Aldecoa. Hay algún texto, sin embargo, de Ori que es enormemente vinculable con Aldecoa. En concreto, había tomado algún apunte, un cuento que a mí me parece espléndido. El robo del saxofón es un cuento, en realidad no es un cuento, es una novela corta en la línea de Aldecoa. Pero fuera de eso no encaja en ninguna parte. Y respecto de esta novela visionaria, pasa una cosa, que es que no es una novela de los años, creo que se publicó en el 73, de los años de efervescencia de la literatura antirrealista y de la escritura antilingüística, donde encaja el libro, sino que es una novela que tenía, como nos ha recordado José Manuel, una larga trayectoria,
por lo que he visto aquí, empezó ya a escribirla en los años 40, lo cual es una verdadera osadía. La configura en los años 50 y aparece, después de haber sido rechazada por la censura, en los 70. Es decir, que no es un libro tampoco del momento. O sea, que Ori se me cayó porque no me encajaba en ningún sitio. Ahora he tenido, con ocasión de esta edición, he tenido la oportunidad de releer esta amplísima selección de cuentos de Ori y me ha confirmado que mi culpa no tiene disculpa, pero tiene explicación. Y es que esto confirma que es de una variedad que está siempre tan fuera, digamos, del canon de los sucesivos movimientos de la prosa de posguerra, que no hay quien lo encaje en ningún sitio. Esto me lleva, pues, primero a decir que es una experiencia de lectura extraordinaria. Es una selección amplísima, recoge una variedad de tonos y tonalidades del escritor, de un escritor, pongamos que no sabemos nada de él, de un escritor que tiene múltiples maneras de acercarse a la realidad. Es un libro que tiene, como decía Irigoyen en las palabras que ha mandado, un prólogo magnífico, prólogo de un entusiasta, pero de un entusiasta con los pies en la tierra, es decir, que no oculta su entusiasmo, pero razona por qué. Documentadísimo y que además tiene la virtud de que a uno le permite saber quién es el sujeto del que va a leer los cuentos, porque tiene información biográfica, porque tiene información bibliográfica, porque tiene una explicación de los planteamientos, de los temas, de las influencias y además con observaciones muy personales como la que he señalado sobre la asociación ya casi rutinaria de Ori con Kafka. Él señala otras vinculaciones que creo que son, sin descartar que haya un fondo kafkiano. Lo que pasa es que todo lo que no es realista desde hace muchos años se llama kafkiano y punto. Todo lo que nos parece raro decimos que es kafkiano y bueno, en ese sentido, pues el 90% de Ori, el 90%, pero no más, tampoco, pues es kafkiano. Es una experiencia de lectura magnífica que sin embargo me desconcertó un poquito y quiero hacer una apostilla que espero que no le parezca mal a quien tomara esta decisión, si fue José Manuel o si fue el editor, y es que este título es un mal título. Cuentos sin hadas es una recopilación de cuentos, creo que se publicó en el año 11, ¿fue en el 11? No, no recuerdo, Cuentos sin hadas, los tomos en el 2000, que es un poco un libro de evaluación global, de recogida global de la prosa narrativa de Ori.
Libro muy difícil, por cierto, de encontrar. Yo lo leí en su día, no lo tengo, y ahora para comprobar, porque me quedé un poco sorprendido. A mí no me sonaba Cuentos y Nadas a lo que yo había leído. No es que no tengo una memoria de elefante, pero bueno, más o menos me resultaba extraño y lo he tomado de la biblioteca de mi universidad y, en efecto, aquí hay cuentos que no están en Cuentos y Nadas. Hay cuentos que están en Cuentos y Nadas y no están aquí, y hay cuentos, además, inéditos. Entonces, yo creo que habría que haberle dado un título independiente, porque esto remite a otro libro y no digo nada, el lío. Claro, esto al lector de la calle le importa poco, pero al trabajo académico importa mucho. Entonces, cuando se cite un profesor norteamericano o francés, cite esto, que va a andar todo el rato diciendo Cuentos y Nadas de Cádiz o Cuentos y Nadas de Madrid. Entonces, porque además creo que esto da otra lectura, que no es tanto la lectura globalizadora como una lectura intencionada del editor con un criterio que, si no se me escapa, es el de representar significativamente la variedad de la prosa de Ori. Pero bueno, dicho esto, y además también digo que esto para el editor es una faena, porque con los pocos libros de cuentos que se compran en España, si alguien ve que hay otro Cuentos y Nadas y ya compró, cosa difícil porque es un libro medio clandestino, si ya compró los Cuentos y Nadas de Cádiz, no va a comprar ahora los Cuentos y Nadas de Madrid, aunque este tiene este magnífico prólogo. Yo creo que aquí se ha intentado representar esa pluralidad. Y un poco siguiendo pues, esta manía que tenemos la gente, sobre todo los profesores, de tomar algunas notas, creo que hay una correspondencia entre la dispersión de la obra en prosa global de Ori y la dispersión de la obra narrativa cuentística o breve, desde relato breve hasta microrrelatos de este libro. Porque todo es prosa, y luego concluiré, sin extenderme mucho, con un poco cuál puede ser la poética que haya detrás de todo esto, porque en la prosa de Ori tenemos la cosa epigramática y sentenciosa, los aerolitos, donde yo, que soy muy poco aficionado a lo epigramático, sí que encuentro un buen puñado de aciertos expresivos para designar de una manera no solo concisa, sino reveladora, una realidad común. Hay unas estampas, diría con un barbarismo, memorativas de la experiencia, altamente interesantes y que creo que no tuvieron la recepción debida, que es la memoria amorosa, la colección de... es que no sé lo que son. Son recuerdos, son vivencias, son, bueno, yo diría simplemente textos, unos textos de una condensación, de una capacidad expresiva enorme, y que publicó con un prólogo muy atinado, muy conciso, pero muy atinado, de Jesús Fernández Palacios, que se publicó hace unos pocos años. Está
la novela que antes he citado, el Mefiboset en Onou, que es un texto, como estamos pocos y en confianza, voy a decir que es un texto ilegible, en el buen sentido de la palabra. Es decir, no se puede leer, sencillamente. Es un texto para echarse en él y a ver qué pasa. Lo que pasa se subtitula Diario de un loco. Bueno, esto tiene una problemática muy específica. Es un ahondamiento en la personalidad que trata de convertir en una prosa un tanto cabalística una percepción extraña del mundo. Y luego están los cuentos y las narraciones. Es decir, que este panorama variado se reproduce otra vez en la selección que ha hecho José Manuel. Selección donde hay. Yo me he puesto así, digo, ¿y qué hay en este libro? Pues hay una tendencia escasa, pero valiosísima, de tipo realista naturalista. Esto, cualquiera que haya leído algo a Ori puede pensar que yo esta tarde no me encuentro bien. Pues no, es que hay un cuento, el que he citado antes, El robo del saxofón, que está en lo mejor que se haya escrito de la prosa de tipo verista, con una percepción del entorno, de los detalles de la realidad, de las circunstancias de los hechos, con la puntualización de los lugares, con una anécdota bastante desarrollada y bastante tramada. No tiene nada que ver con la, digamos, explosión de escritura libre de un escritor, de un autor, de un narrador visionario. Junto a esto tenemos, yo me he hecho un segundo bloque, textos que tratan de hablar de una realidad insondable, de lo enigmático a lo fantástico. Hay textos onírico-visionarios, hay textos en el límite del absurdo, hay textos en el que lo onírico se presenta como una pesadilla, pero en otros lo onírico se presenta como fantaterror, hay imaginería surrealista y hay algunos, también me voy a permitir decirlo así, un poco temerariamente, en que textos enigmáticos que son, la temeridad está en lo que voy a decir ahora, que son incomprensibles o que yo no los comprendo. Pero ya decía Juan Ramón que el lector no tiene por qué entender del todo un poema, basta con que lo cito más o menos literalmente, dice, con que se impregne de su emanación. Entonces, uno puede leerlos o no leerlos. A lo mejor no entiende lo que pasa, a lo mejor es que no pasa nada, o a lo mejor es que es una respuesta anticartesiana de un Ori visionario al tratamiento realista, orgánico, lógico de la vida. Es decir, en la vida hay una visión lógica y hay una visión ilógica, y algunos de ellos van por este camino y yo francamente confieso pues que no los entiendo. No son demasiados y tampoco creo que sean involuntarios, sino que es una cosa intencional. Y finalmente me he hecho otro apartadito para lo que no es ni ese realismo verista, ni esta aproximación al mundo de lo insondable, en donde diría que hay, por una parte, una beta que de vez en cuando surge, pero alguna vez surge con mucha fuerza, que es
lo lúdico humorístico, hay una, digamos, visión de rehacer la realidad desde un poco el disparate, la parodia, la juerga, es decir, un relato que parece menos intencionado, pero que tiene una evidente carga de representar la realidad. Por ejemplo, uno que se llama La Lista, que es una historia divertidísima en la que nada menos que el secretario de Dios, que está el hombre con muchos apuros laborales, con mucho encargo laboral, con mucho trabajo, le pide permiso para irse unos días de vacaciones. Esto sería pues una manera, digamos, distanciada de algún modo de ver la realidad. Y otros que a mí me gustan particularmente, que es aquellos en que Ori practica una especie de realismo psicológico. Es decir, no un realismo testimonial de hechos materiales, sino de conciencias, de estados de la conciencia. Hay un cuento magnífico, La profesora de francés, que es una de las aproximaciones más cálidas, emotivas, entrañables, nada de visionario, nada de tal, a la soledad de una persona. Y todo esto, y acabo, ¿de dónde procede? Yo me he hecho una pregunta, ¿y de dónde vienen estas maneras de escribir Ori? ¿Cómo se conforma lo que podríamos decir una poética del autor? Bueno, yo creo que el propio Ori, y no sé si José Manuel, que es expertísimo en esto, coincidirá conmigo, él mismo nos lo dice sin decirlo, no en estudios, no en ensayos, no en sus diarios donde habla de muchas cosas de estas, sino a través de los propios personajes. O de lo que dicen los propios textos. Yo tengo un poco la impresión de que Ori derrama o suelta en sus cuentos su propia poética sin querer expresarla de una manera directa. En este sentido, es un avanzado de lo que hoy se llama metaliteratura o metaficción, la ficción que incorpora el proceso de creación y de escritura en la propia obra, pero sin pretensiones, sino que yo me imagino que la cabeza bullente de Ori, no sé por qué, yo me imagino, bueno, él me da pie a ver como una cabeza que siempre está alborotada, una cabeza que siempre está en ebullición y que echa el producto de esa ebullición en sus cuentos a través de personajes que hay una fuerte base autobiográfica, pero no directa, yo diría más que autobiográfica, autovivencial. Las vivencias de Ori pasan a sus cuentos y esa condición es lo que le hace que lo que escribe no responda nunca a, digamos, un planteamiento técnico previo, es decir, no es un escritor surrealista, no es un escritor visionario, siéndolo, no es un escritor realista, sino que es un escritor que se enfrenta al hombre, a la persona, al ser humano, y desde ese estado como bullente de su cabeza, de su conciencia, expone una serie de situaciones. Hay en uno de los cuentos apunté una afirmación de un personaje que le atribuyo al propio Ori. Dice: a veces me da la impresión
de que soy un cerebro sentimental. Yo creo que esta paradoja, ser cerebro y ser sentimental, es lo que explica la manera libre, desatada, sin atenerse a ningún programa ni a ningún plan del escritor para hablar de qué. Y tomo una referencia de otro cuento. Dice, el hombre, esa incógnita. Bueno, pues yo esto es lo que veo, una cabeza que va ahí siempre atormentada, siempre revolucionada, siempre agitada, que trata de dar una imagen de el hombre, esa incógnita. Y para hablar de la incógnita del hombre, pues no hay que tener un programa literario ninguno. Hay simplemente que ponerse a escribir. Y lo que sale, sale, porque él sabe que da igual las palabras que ponga, porque lo que importa es el tema del que quiere referirse, que es la incógnita del hombre. Y yo creo que él era tan consciente de esto que utiliza un término, y con esto termino, que humorísticamente lo puede definir. Él habla de un personaje como de un anarcopiteco. Pues yo creo que Ori, prosista, es un anarcopiteco que hizo, pues, entre otras cosas, los cuentos que están aquí. Más los que José Manuel tiene localizados y que Laura me imagino que controla. Yo creo que es urgente que eso salga, sin que se llamen cuentos sin hadas, que se llamen con el título que tienen, es original, y que salga otra cosa valiosísima en la que yo, y perdonen que vuelva a referirme a mí mismo, he intervenido pero con no mucho éxito, que es el epistolario. Yo soy consejero de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que no tiene que ver con el Instituto Cervantes, aunque los estudiantes en mi clase, cuando les digo ir a la biblioteca virtual, van al Cervantes. Digo, no, que somos enemigos, que no somos el mismo negocio. Bueno, y ahí yo propuse en una comisión que expliqué un poco de qué iba el asunto. Son, creo que 3.000 cartas, hasta donde sé, de un contenido riquísimo, que están pendientes de salir a la luz. La Biblioteca Virtual Cervantes tiene muchísimo interés en que salgan, y esto es una directa, indirecta a Laura para que facilite que de una vez podamos en la Biblioteca Virtual Cervantes acoger un legado de 3.000 cartas que imagino, algo conozco, muy poco, impresionantes. Pues Laura, te he lanzado el guante. Nada más.